Hola, hoy vamos a meternos de lleno en uno de los momentos, yo diría que más sísmicos de la literatura española. Estamos a principios del siglo XX y el arte, bueno, se estaba preparando para una transformación total, una ruptura que, de verdad, iba a cambiar las reglas del juego para siempre. Hablamos, claro, del novecentismo y las vanguardias. Y para guiarnos un poco en este viaje, hay una pregunta que lo define todo, que está en el corazón de esta época. ¿Puede el arte abandonar lo humano? Es decir, ¿puede una obra existir por sí misma, sin sentimientos, sin historias personales, sin todo eso que nos hace ser quienes somos? Esta idea, esta tensión, nos va a acompañar durante todo el análisis. A ver, para entender esta revolución tenemos que viajar en el tiempo. Pensemos en la España de 1914. El ambiente literario, estaba cargado. Se notaba que algo iba a pasar. La generación anterior, la del 98, había dejado una marca enorme, claro, pero una nueva ola de artistas y pensadores sentía que ya era hora de romper con tanto sentimentalismo, de ponerse a la altura de la modernidad que ya estaba explotando en el resto de Europa. Y aquí es donde vemos el choque. Es que es un choque de mundos, de verdad. Por un lado, la generación del 98, con sus preocupaciones tan subjetivas, siempre mirando al pasado de España, y por el otro, esta nueva corriente, que llega con un tono, mucho más intelectual. Su modelo a seguir es Europa, su enfoque es puramente cerebral y su público, no es para todos. Es un arte para una élite muy selecta. Y ojo, que el objetivo aquí no era hacer unos arreglillos, no era reformar, no, era empezar de cero. La meta era una ruptura total con todo ese sentimentalismo anterior. Lo que se buscaba era el equilibrio, la perfección en el estilo, y sobre todo, y esto es clave, explorar el poder puro de la metáfora como jamás se había hecho. Vale, pues la primera gran avanzadilla de esta revolución fue el novecentismo. Y esto es interesante, porque no fue una explosión caótica, para nada. Fue más bien una reforma muy calculada, muy pensada, liderada por un grupo de intelectuales que lo que querían era aplicar la razón y el rigor al arte. Y tenían sus principios clarísimos, súper rigurosos. Lo primero, un intelectualismo llevado al extremo. Defendían sin complejos que el arte no es para todo el mundo, sino para una minoría que tenga la capacidad de apreciarlo. Y esto, claro, les lleva a buscar un arte puro, un arte limpio de anécdotas, de historias. Para conseguirlo, ¿qué necesitaban? Pues un estilo sereno, equilibrado. Y ahí el ensayo se convirtió en su herramienta perfecta para difundir todas estas ideas. Y aquí llegamos al concepto clave, al corazón del novecentismo, una idea de su gran líder intelectual Ortega y Gasset, la deshumanización del arte. ¿Y qué demonios significa esto? Pues en pocas palabras es la propuesta de un arte que se aleja a propósito de los temas humanos de siempre, el amor, el dolor, la política, todo eso, para centrarse solo en la forma, en un juego de estilo, algo artificial, un arte, como decíamos, para iniciados. Y claro, este movimiento tuvo unos protagonistas de primerísimo nivel. Aparte de Ortega, por supuesto, tenemos a novelistas como Gabriel Miró, que se centraba más en las descripciones que en la propia acción, o a Ramón Pérez de Ayala, con ese estilo tan elegante, tan lleno de digresiones. ¿Y en poesía? Bueno, en poesía está la figura inmensa de Juan Ramón Jiménez, con su búsqueda incansable de la poesía pura, quitando todo lo que sobraba del verso para quedarse solo con la esencia. Pero hay una figura que es clave, que actúa como un puente, como un catalizador de todo lo que estaba por venir. Hablamos de Ramón Gómez de la Serna, con su estilo súper imaginativo, con ese toque de humor y moviéndose por revistas y tertulias, fue él quien se encargó de traer a España las ideas todavía más radicales que estaban a la vuelta de la esquina. Y con él entramos de cabeza en la segunda fase, la más explosiva, la más loca, la más experimental, las vanguardias. A ver, si el novecentismo fue una reforma intelectual muy pensada, esto fue directamente una detonación creativa, una auténtica bomba. Las vanguardias eran pura energía, un chute de renovación. Eran movimientos que aparecían y desaparecían a una velocidad de vértigo, pum, 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 como ráfagas. Pero cuidado. Aunque fueran breves, su influencia, sobre todo en la generación del 27, fue incalculable. Y su campo de batalla no eran los libros, no, eran las revistas, las tertulias, el debate en la calle. A todos estos movimientos se les conoce como los sismos, y aunque hubo un montón, vamos a fijarnos en dos que tuvieron un eco especial aquí en España, en gran parte gracias a ese trabajo de divulgador de Gómez de la Serna. El primero, el creacionismo, con el poeta chileno Vicente Huidobro al frente. Y la idea aquí es radical. Un poema no tiene que hablar de algo, el poema es algo en sí mismo.
como una silla o una mesa. Es un objeto nuevo, creado de la nada por el poeta, que no necesita tener un significado fuera de él. Vamos, es el arte por el arte llevado a su consecuencia más extrema. Y después tenemos el ultraísmo, que este sí que es un movimiento de aquí, puramente español. Aquí, la protagonista absoluta, la reina indiscutible, es la metáfora, llevada hasta el límite. Da igual el tema, da igual el mensaje, lo que se busca es la sorpresa, el chispazo, esa conexión irracional entre dos imágenes que te deja impactado en cada verso. Entonces, ¿cómo se cocinaba un poema ultraísta? Pues mira, la receta era más o menos así. Primero, metáforas y lógicas, atrevidas. Segundo, fuera rimas, todo en verso libre. Tercero, a menudo se jugaba con la forma visual, creando caligramas, ya sabes, poemas que son también dibujos. Y cuarto, los temas. Los temas eran lo más moderno que había. El cine, los deportes, las máquinas. Era un arte fascinado, obsesionado con el siglo XX. Claro, con movimientos tan fugaces, la pregunta es inevitable. ¿Qué quedó de todo esto? ¿Fue solo un experimento que no llevó a ninguna parte? Pues nada más lejos de la realidad. Aunque muchos de estos sismos se quemaron tan rápido como surgieron, su verdadero valor fue que prepararon el terreno. Fueron como una explosión controlada que derribó los muros viejos. Liberaron a la literatura de sus cadenas y dejaron sobre la mesa un montón de técnicas nuevas y una libertad creativa que fue fundamental, pero fundamental de verdad, para la que probablemente sea la generación más brillante de nuestra literatura, la generación del 27. Al final, si tuviéramos que resumir toda esta época en una sola idea, sería esa, una ruptura. Una ruptura total y sobre todo consciente con el pasado. Fue un intento valiente, a veces hasta un poco loco, de reinventar por completo qué es el arte y hasta dónde podía llegar. Y todo esto nos lleva de vuelta a la pregunta del principio, pero ahora la vemos con otros ojos, ¿verdad? Después de ver cómo estos artistas intentaron crear universos propios, la pregunta sigue ahí, flotando. ¿Cuál es la verdadera misión del arte? ¿Tiene que ser un espejo de la realidad, de lo que sentimos? ¿O acaso tiene la capacidad, y puede que hasta la obligación, de inventar mundos completamente nuevos, desde cero? La respuesta, bueno, esa quizá sigue abierta.